Hola, buen día a todos. Nosotros somos el equipo de transporte ferroviario. Estamos presentando para la materia de costos para el transporte de la Academia de Finanzas. Nuestro equipo está integrado por Elizalde Edgar, García Cristian, Mazo Gloria, Martínez Narciso y su servidora Maite Granados. Vamos a comenzar contándoles un poco acerca de la historia del transporte ferroviario de carga a nivel mundial. Esto comienza en 1802, cuando el ingeniero inglés Trevithick y su compatriota Andrew Vivian patentaron una locomotora a vapor de adherencia que se desplazaba sobre rieles por medio de un engrane. En 1804, en Gales, en febrero, Trevithick hizo mover el primer convoy ferroviario sobre las vías de la mina de Merthyr, al sur de Gales. Este era un tren de 5 carros cargados con 5 toneladas de mineral y 70 hombres, que recorrió un total de 16 kilómetros a una velocidad de 8 kilómetros por hora. En 1808, Trevithick perfeccionó su locomotora anterior, bautizándolo su nuevo modelo como Catch Me Who Can. Ambos modelos correspondían a lo que se conoce como locomotoras de adherencia. Seguido de esto, en 1812, John Blenkinsop crea la precursora de la locomotora de cremallera. En 1813, Matthew Murray, el británico, construye de Salamanca la primera locomotora con sistema de cremallera. Este procedimiento sería usado en los ferrocarriles de montaña. Seguido de esto, a su par, se crea el primer buggy, donde el inglés William Chapman lo patenta para favorecer los giros de los pesados convoys en curvas cerradas, pero este no sería aplicado hasta 1832 en la locomotora The Experiment, creada por el norteamericano John B. Jervis. En 1814 se construye la primera locomotora a vapor digna de dicho nombre. Esta era accionada por bielas y constaba de 2 cilindros. El escape de vapor conectado con la chimenea permitía economizar el combustible, aumentar la velocidad y evitar los peligros de las explosiones. Esta fue patentada hasta 1815. En 1820, el ingeniero británico patenta un sistema de riel de hierro forjado. Hasta entonces, todos los rieles eran de madera o de hierro colado. Esto hacía que estos fueran muy frágiles para soportar las grandes cantidades y peso de los convoys y locomotoras. En 1825 se crea la primera línea ferroviaria de mercancías. Es el 27 de septiembre cuando fue inaugurada la línea ferroviaria que unía la mina de carbón de Darlington con el puerto de Stockton. Fue el propio Stephenson quien condujo sus locomotoras, que arrastraban 38 carros y alcanzó una velocidad máxima de 20 kilómetros en los 25 kilómetros recorridos. En 1826, en Francia, Marc Seguin se concedió la autorización para la línea Lyon-Saint-Aignan, que tenía 56 kilómetros a lo largo de Marc Seguin, con una locomotora de caldera tubular y dedicada para el transporte de hulla. Esta fue inaugurada en 1832. En 1829, Robert Stephenson, con el uso de una caldera tubular que multiplicaba la superficie de calentamiento y por lo tanto la vaporización, la locomotora alcanzó una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora. Con ella, en 1830 queda definitivamente establecido que el servicio ferroviario de pasajeros y carga entre Manchester y Liverpool. Pero es hasta 1836 cuando Charles B. Vinyals, el ingeniero irlandés, propone el uso de riel de fondo en la línea férrea entre Londres y Croydon. Aunque este fue inventado en 1830 por el norteamericano Robert Stevens, acabará siendo conocido como riel Vinyals y estandarizado internacionalmente. En 1837,
existe la inauguración del primer tren austriaco bajo la dirección de Franz Xaver Riel, que enlazaba Floridsborg y Wargam, que con un total de vía de 13 kilómetros. Al igual, se inauguraba la primera vía rusa entre San Petersburgo y Saryoke Selo, con un total de 22 kilómetros. Gracias a esto, fue a la iniciativa de Franz Anton von Herstel. En 1848 se creó el primer ferrocarril de la península ibérica. Este conectaba Barcelona y Mataró con un total de 28 kilómetros. En 1850, Robert Stephenson construye el puente ferroviario Britannia, con 351 metros sobre el río Menai, en Gales, el más largo del mundo para ese entonces. Inauguraron la primera línea férrea mexicana entre Veracruz y El Molino, igual en esta fecha, con un total de 13 kilómetros, y para este entonces Gran Bretaña tiene 10.715 kilómetros de red ferroviaria, Alemania unos 6.000 kilómetros y Francia más de 3.100 kilómetros. Para el asiento, por favor. Ok. Para 1853, surgió el primer trazado ferroviario entre la India y Bombay. Perdón, en la India, en Bombay, entre Tain y Bombay, con una vía férrea de 35 kilómetros. En 1854 surge la primera línea férrea que regula Egipto entre Alejandría y Kafr el Sayad, con un total de 95 kilómetros, dirigida por Robert Stephenson, y esta fue la primera del continente africano y Oriente. 54, 64. Y fue hasta 1864 cuando el escocés Robert Fairley patenta la locomotora articulada. El sistema de Fairley constituía en un par de bogies a cada uno de los extremos de la locomotora, que en realidad dos locomotoras unidas por la espalda a través de la calera. Bueno, eran dos locomotoras unidas por la espalda a través de la caldera. Perdón. Nos seguimos a 1869, donde existió el ferrocarril transcontinental. Iniciado en 1862, las compañías Union Pacific y Central Pacific finalizan el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, de esta manera con 2.859 kilómetros entre Council Bluffs, Iowa y el Sacramento, California, quedaban enlazados de la costa atlántica y la del Pacífico. En 1871 se inauguró el mayor túnel ferroviario del mundo, el de Frejus, en los Alpes franceses, también conocido como el de Mont-Cenis, con casi 13 kilómetros de largo. En 1872, en Japón, se introdujo el tren por medio de la línea Shimbashi-Yokohama, con un total de 29 kilómetros. Para 1874, el suizo Anton Mallet patenta el sistema de compound o doble expansión para locomotoras de vapor. Esta nueva tecnología consistía en un juego de 2 cilindros con presiones alta y baja cada uno. Gracias a ello se evitaban las pérdidas de vapor y en consecuencia se lograba mucha más eficiencia energética. El sistema fue puesto en práctica en 1876 en la línea férrea francesa Bayona-Anglet-Lizarris. Para 1876 fue la inauguración del primer ferrocarril chino entre Shanghai y Wuzhou. Esta línea férrea constaba con 22.5 kilómetros de largo. Para 1879 se creó el primer ferrocarril eléctrico del mundo, diseñado por el alemán Werner von Siemens. Nacido en 1816, y esta locomotora estaba impulsada por un motor de 2.2 kilowatts y el tren consistía en una locomotora y 3 coches, alcanzando una velocidad máxima de 13 kilómetros por hora. Funcionó por primera vez en una exposición universal en Berlín. En
1891 comienza la construcción del Transiberiano entre Moscú y Vialadovsky, casi 9.300 kilómetros, y se concluyó en 1904. En 1800... perdón, una disculpa. En 1812 empieza la primera locomotora diésel del mundo, que se hizo funcionar a finales del verano de 1912 en el tramo Winford-Romanorge, en Suiza. Fue a partir de entonces cuando se inicia el constante desarrollo de la tracción del diésel. Se dio muchísima más prioridad al transporte ferroviario, ya que lo utilizaban tanto como para carga y pasajeros. Es para 1825 que se crea el tren diésel eléctrico, y la aparición de las locomotoras diésel eléctricas aceleró el final de las locomotoras de vapor. A partir de esto, hasta 1914, que comienza la Primera Guerra Mundial en Europa, esta significó un desarrollo del FFCC con visión militar. Todas las unidades que se creaban, todos los convoys a partir de esta guerra se crearon para servir a ella. Entonces hubo un gran desarrollo y así se siguió hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de eso no tuvo mucha evolución y desarrollo hasta llegar a 1960 con los primeros trenes de alta velocidad que surgen en Japón, llamado el tren bala, y es hasta 1990 que estos trenes llegan a toda Europa, y llegando hasta la actualidad con el tren más desarrollado, más tecnológico, que es el tren de levitación magnética. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Gloria, y eso es todo de mi parte. Hola, buen día. Yo les voy a hablar de la historia del transporte ferroviario, de carga en México. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en la primera imagen una representación de los primeros segmentos de primera red ferroviaria en México en el siglo XIX. En 1850, la construcción del tramo Veracruz-El Molino, primeros 13 kilómetros. En 1869, la construcción del tramo de vía que conecta a la Ciudad de México con Puebla. En 1871, un dictamen de Comisión de Industria de la Diputación Permanente señala la necesidad de que se establezcan y desarrollen las vías férreas en nuestro país para todas las clases y en todas las industrias de la sociedad. Siguiente. Para 1972 se concreta la conexión México-Veracruz. Para 1880, la inversión privada, en particular la extranjera, ya había desarrollado una red ferroviaria de más de 1,000 kilómetros. Para 1884 se unió a México y a Estados Unidos a través del Paso del Norte. Las líneas ferroviarias dieron un segundo aire en la minería en 1887. Siguiente, por favor. En 1888 se terminó de construir una vía angosta que unía Nuevo Laredo. Para 1890 se terminaron los troncales más importantes en México. Para 1898, la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas dio inicio a una etapa de desarrollo más ordenada. En 1908 surge la empresa de Ferrocarrileros Nacionales de México, la FNN. Siguiente, por favor. Para 1912 se inició la construcción de la primera locomotora nacional en los talleres de Aguascalientes. La 40 se llamaba. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de sus bienes y la mayoría de líneas que hasta entonces quedaron independientes.
En 1940 se creó el ferrocarril Chihuahua al Pacífico para llegar a la ciudad de Chihuahua con un puerto de Topolobampo en la costa del Pacífico. Siguiente, por favor. En 1995 se reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa modificación, los ferrocarriles dejaron de ser área estratégica en manos exclusivas del Estado para permitir la participación social y privada de dicha actividad. En 1997, al iniciarse la entrega de las vías férreas por parte de los FNM al sector privado en 1997, el servicio de pasajeros había prácticamente desaparecido. En 1998, Ferrocarril Mexicano, formado por Grupo México y Unión Pacific, inició la operación de las líneas Pacífico Norte, Chihuahua Pacífico, luego de obtener la concesión en este sistema de transporte por parte del gobierno federal. Siguiente, por favor. También les voy a hablar sobre los organismos internacionales que regulan el transporte ferroviario. Uno de estos es la Unión Internacional de Ferrocarriles. Esta es una organización no gubernamental que se fundó el 17 de octubre de 1922. Ese mismo año se unió México a esta, y esta establece y publica estándares para los sectores ferroviarios, así como los vagones, equipo ferroviario y estaciones de ferrocarril, además de que forma estándares para el intercambio de información entre compañías ferroviarias. Es responsable de la carta aporte y especificaciones técnicas. Siguiente, por favor. La Asociación Americana de Ferrocarriles. Esta organización fue creada en 1934. En ese mismo año se unió México. Es una organización a nivel mundial en regulaciones ferroviarias. Se centra en la seguridad y productividad de la industria ferroviaria de transporte. Siguiente, por favor. También tenemos la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. La organización no gubernamental fue fundada en 1964. México se unió en 1997 y actualmente está con la empresa Kansas City de México. Estimula y promueve la cooperación técnica entre los países de la región, procurando la coordinación y progreso de modo junto con las industrias ferroviarias latinoamericanas, apuntando el desarrollo de las economías regionales de los países miembros. Aquí acaba mi parte y ahora les presento a mi compañero Edgar con la siguiente parte. Buen día, gracias Gloria. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los organismos nacionales que regulan el transporte en México. La que sigue, por favor. Bueno, empezamos con la Secretaría de Comunicaciones de Transporte, que fue fundada en 1891. Esta fue la principal, o es la principal, que regula todo el transporte, incluyéndose como transporte ferroviario, que es el que le estamos hablando, transporte marítimo, transporte carretero y transporte aéreo. Aquí en el transporte ferroviario tiene otras organizaciones que ahorita les voy a hablar. Bueno, su principal objetivo, su misión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es brindar una seguridad, la competitividad y una eficiencia de la materia en protección al transporte. La que sigue. Aquí tenemos que es la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Esta se funda en el 2004 y este es un organismo que le ayuda a la SCT a regular el transporte de ferrocarriles. Su principal objetivo es el incremento de la contribución y la competitividad económica mexicana en términos de seguridad, una sana convivencia entre las comunidades de transporte, como entre cliente y asociaciones, y la colaboración entre modos de transporte. Principalmente lo que se busca es hacer un transporte intermodal más eficiente. Aquí la Asociación Mexicana de Ferrocarriles nos ayuda más en la regulación de tarifas o precios sobre el transporte ferroviario. La que sigue.
Después tenemos la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario, que fue creada en 1995. De igual forma le ayuda a la SCT para ir regulando el transporte ferroviario. Su principal objetivo o misión es tener un sistema ferroviario seguro, eficiente y competitivo mediante su regulación y vigilancia. Esto mediante una verificación técnica de la construcción, la operación y exportación de las vías férreas o toda la infraestructura del sistema ferroviario que se usa en México. La que sigue. Bueno, aquí tenemos un marco regulatorio con las principales normas que regulan al transporte ferroviario, como tenemos la legislación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Bienes Nacionales, la Ley de Vías Generales. Esta principalmente, como les acababa de comentar, es gracias a la RFA. Los reglamentos de servicio, los reglamentos de transporte multimodal, los reglamentos de servicio de maniobras en zonas federales terrestres. Estas son normas mexicanas, ahora sí que nada más se aplican en México. La que sigue. Bueno, de igual forma ahora les voy a hablar de las empresas representativas del sector ferroviario. Siguiente. Aquí para ir con una pequeña introducción, en México se cuenta con aproximadamente 26,000 kilómetros de vías férreas, en los cuales son representados por varias empresas. Una es Ferromex, Ferrosur, Kansas City, entre otras, que más adelante les voy a hablar de algunas. Bueno, la red ferroviaria está operada por concesionarios de sector privado, como les acabo de mencionar, Ferromex. Y su principal objetivo es conectar todo el país y mover grandes toneladas de carga en todo el país. Aquí en Ferromex tenemos que fue fundada en 1997 y actualmente cuenta con una red de 8,121 kilómetros por vía. Principalmente se encuentra en el norte del país. La principal carga que mueve es el mineral, que es un 71% aproximadamente. De ahí se derivan productos de industria, agrícolas, etc. Aquí podemos ver su red ferroviaria y principalmente se conecta con los puertos de Manzanillo, que es de Colima, Mazatlán en Sinaloa, Topolobampo en Sinaloa, Guayanas en Sonora, Puerto Peñasco en Sonora, Altamira en Tamaulipas y Tampico en Tamaulipas. Conecta a partir del Océano Pacífico hasta el Golfo de México. También tiene sus principales ciudades, que es Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, entre otras. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ahora tenemos a Kansas City de México. Esta fue fundada en 1996 y actualmente antes se la conocía como Transporte en el Noroeste y después fue adquirida por Kansas City y cambió su nombre. Actualmente cuenta con 4,300 kilómetros de vía. Sus productos principales son los industriales, con un 56,6%. De ahí se derivan minerales y agrícolas, entre otros. De igual forma, se encuentra en el noreste del país, conectando principalmente lo que es Veracruz, el paso de Estados Unidos. Y tiene los puertos, conecta el puerto de Lázaro Cárdenas y Tampico, entre otros. De igual forma pasa por la ciudad. Lo que es Puebla, Veracruz, Ciudad de México, adelante, y Saltillo. Después tenemos a Ferrosur. Ferrosur fue fundada en 1998, actualmente cuenta con 1,607 kilómetros de vía y su principal producto es la industria.
De igual forma, conecta lo que es la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Este se encuentra entre la parte centro y sur de México y conecta los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y de Salinas Cruz. La que sigue. Después tenemos el ferrocarril de Istmo de Tehuantepec, que fue fundado en 1999. Actualmente cuenta con una red de 2.040 kilómetros de vía y su principal producto es el industrial. Aquí podemos ver que conecta la parte de Veracruz, Oaxaca, y conecta al puerto de Coatzacoalcos y Santa Cruz. La que sigue. Aquí tenemos a Ferrovalle, que Ferrovalle fue fundada en 1996. Actualmente cuenta con una red de 287 kilómetros de vía y su principal producto es el inorgánico, que es su 91%. Esta principalmente se encarga en conectar lo que es la red de Ferromex con la de Ferrosur. Esta se encarga en hacer una distribución o una conexión entre ambas empresas. De igual forma, Kansas City entra en esta conexión, ya que Ferrovalle les ayuda a conectar lo que es la parte norte con la parte sur del país. Bueno, ahora yo los voy a dejar con mi compañero Amado, el cual les va a explicar los activos fijos del transporte. Muchas gracias, Fernando. Buen día, mi nombre es Martínez Narciso Amado y pues yo les voy a hablar acerca de los activos fijos en el servicio ferroviario. Prácticamente en lo que son los activos fijos pues englosa demasiados puntos, pero entre los principales están lo que son los edificios y construcciones, que estos a su vez pues son talleres de vías y estructuras, talleres de locomotoras, talleres de carros de arrastre, talleres de equipo diverso, estaciones de combustible, estaciones de agua, almacenes, oficinas y estaciones de servicio. Asimismo, pues están los señales y comunicaciones, las plantas de fuerza, muebles y enseres, equipo de cómputo, equipo tractivo. Aquí vamos a hacer énfasis en lo que es el equipo tractivo. Aquí están lo que son las locomotoras diésel camino, las locomotoras diésel patio, las locomotoras eléctricas camino, el equipo de trabajo. Asimismo, pues tenemos lo que es un equipo de arrastre. Dentro del equipo de arrastre, pues tenemos lo que son furgones, tolvas, tanques, plataformas, góndolas, refrigeradores, cabús, coches pasajeros de primera, de segunda, coches dormitorio. Prácticamente, pues hay una gran variedad para satisfacer, pues, las necesidades de las diversas empresas a las que se le oferta el servicio. Asimismo, pues otro punto importante pues es la maquinaria. La maquinaria pues influye en lo que es una maquinaria para talleres de vía y estructura, la maquinaria para talleres de locomotoras, para carros de arrastre y pues para talleres diversos, ¿no? Así como pues equipo diverso y equipo pues adquirido en arrendamiento. Dentro del equipo podemos tener lo que son pues dos grupos de equipos ferroviarios, que son los de tracción o locomotoras, y los de arrastre, que son los carros de carga y coches de pasajero. Siguiente, por favor. Aquí pues podemos visualizar lo que son las locomotoras. Pusimos de ejemplo lo que son dos modelos, el Electromotive SD70ACE, que este cuenta con 4.400 caballos de fuerza, y este pues tiene un costo aproximadamente de 45 millones de dólares. Asimismo, en la parte de abajo podemos visualizar lo que es el modelo GP382. Este pues cuenta con 2.000 caballos de fuerza y tiene un costo de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Investigamos un poco más a fondo y encontramos que el arrendamiento a turno de 8 horas con personal pues tiene un costo de 43,000 pesos aproximadamente. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos visualizar lo que son los equipos de arrastre, como lo mencioné anteriormente. Aquí podemos visualizar del lado derecho en la parte superior lo que es un furgón.
Estos pues cuentan con una longitud de 50 pies a 60 pies y con una altura de 17 pies. Tiene una capacidad de 6.197 a 7.500 aproximadamente, y este tiene un costo de $250,000 a $350,000. Obviamente, pues esto depende de lo que es el modelo, ¿no? Y también si es reciente, entre otros factores. En la parte de abajo, pues tenemos lo que es la tolva cerrada, con una longitud de 62 pies, una altura de 15 pies, y este cuenta con una capacidad de 5.800 pies cúbicos, y tiene un costo aproximado de $300,000 a $600,000. Siguiente, por favor. Aquí podemos visualizar lo que es una tolva abierta, que es la imagen superior derecha. Cuenta con una longitud de 62 pies de largo, una altura de 500 pies, de 15 pies, perdón, una capacidad de 5.800 pies cuadrados y tiene un costo de $300,000 a $600,000. En la parte de abajo podemos visualizar lo que es la góndola, con una longitud de 60 pies de ancho, una altura de 9 pies, y asimismo pues tiene una capacidad de 3.242 pies cúbicos, y este pues cuenta con un costo desde $300,000 a $500,000. La siguiente, por favor. Aquí podemos visualizar más equipo como tal. Podemos visualizar lo que es el carro tanque. Este cuenta pues con una longitud de 50 pies, tiene una altura de 14 pies, una capacidad de 90.719 pies, y este pues igual ronda entre los $300,000 a $500,000. Este pues, como bien se sabe, se utiliza para mover o transportar pues gases, ¿no? Aquí tenemos lo que es la plataforma en la imagen inferior izquierda. Esta cuenta pues con una longitud de 60 pies y una altura de 5 pies. Esta, como podemos visualizar, pues es como una tipo plancha, y pues se utiliza para mover o transportar pues cosas grandes, de grandes dimensiones. Este pues tiene una capacidad de 5.864 pies cúbicos y el costo aproximado es de $150,000 a $300,000. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un autotrack. Este pues se utiliza para transportar lo que son los vehículos. Cuenta con una longitud de 72 pies de altura, 20 pies de ancho, y tiene una capacidad hasta de 24 unidades. El costo va desde los $250,000 a los $450,000. En la parte de abajo podemos visualizar lo que es una tolva cementera. Este cuenta con una longitud de 40 pies y de altura pues 15 pies, con una capacidad de 3.000 pies cúbicos, y este pues ronda entre los $300,000 a los $600,000. Siguiente, por favor. Entre otros activos fijos, pues son los que ya mencioné, lo que son los edificios y construcciones. Prácticamente eso se refiere a lo que son los terrenos, ya que comprende el costo por la adquisición por parte de la empresa. Esto pues es importante que no se considere el hecho de vías, incluye el costo incurrido para permitir el acceso y posesión de los mismos, los cuales son utilizados para la construcción de oficinas y talleres en el servicio de transporte. Igual, como lo mencioné anteriormente, lo que son las señales y telecomunicaciones, así como la planta de fuerzas, muebles y enseres, etc. Enseguida, siguiente, por favor. Enseguida también les voy a brindar información acerca de lo que es el ciclo de servicio. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos visualizar lo que es una imagen que deduce todo el ciclo operativo en lo que son 6 puntos. En el primero, pues, se solicita lo que es la tarifa. Esto depende, pues, del servicio que se vaya a ofrecer. Posterior a eso, pues, se hace la documentación correspondiente, y ya después de que todo sea aprobado y avalado, pues, se solicita lo que es el cargo, que es correspondiente al punto 2. Después de que ya se solicita el cargo, pues, el siguiente punto es cargar el producto,
Y dentro de este punto, pues hay un rastreo de ubicación de la carga, pues para mayor seguridad de ambas partes, ¿no? Enseguida, en el punto 4, tenemos lo que es la documenta del carro, que son pues todos los documentos correspondientes para que esté todo en orden. En el punto 5 tenemos lo que es la descarga del producto, ya una vez que haya llegado a su punto de destino, y de esta manera pues pasamos al punto 6, que es liberar el carro. Y pues prácticamente el ciclo se reduce en esos 6 puntos. Igual pues es importante recordar que dentro de estos 6 puntos pues existen lo que son los documentos, obviamente. Aquí podemos visualizar lo que es una carta aporte ferroviaria. Recordemos que pues este es un documento que acredita el contrato de transporte y funciona como un título de propiedad sobre la mercancía. Esta carta pues es expedida por la compañía ferroviaria desde donde se emiten las mercancías y tiene que realizarse en el idioma del país de origen con una traducción al idioma del país al que se le entrega la mercancía. Igual, pues otro punto importante o otro documento importante es el talón de embarque. Este talón de embarque, pues, es un documento exclusivo de transporte ferroviario y sirve como prueba de contrato entre el exportador y la empresa transportista. Y pues ya por último, el otro documento importante, pues viene siendo lo que es la factura comercial. La factura comercial, pues es un documento en el que se detalla todo lo relacionado con el producto de comprador, lo que son los agentes de carga, aduanes y barcos. Es un documento requerido para el transporte internacional y obligatorio y forzosamente pues, para el transporte marítimo y aéreo. Es necesario que pues, en las facturas comerciales existan detalles sobre la transacción para los compradores y pues para que no tengan ningún tipo de problema en lo que son los despachos aduaneros. Bien, enseguida pues mi compañero Isaí les mencionará una comparación de la infraestructura. Gracias. Gracias, Amado. Bueno, como nos comentaba mi compañero, en este caso yo me voy a hablar del tema de la comparación de infraestructura. En este caso elegimos al país de Alemania y lo vamos a comparar con México. Bueno, voy a mencionar los puntos un poco rápido, ya que vamos a hacer la comparación más que nada con México. En este caso el PIB es de 4.22 billones de dólares. Su superficie en este caso el territorio de Alemania es de 357.050 kilómetros con un total de 83.2 millones de habitantes. En este caso tenemos el kilometraje de las vías en operación. Esto también incluye los patios. Este es de 43.468 con países asociados. En este caso, los países asociados es la Unión Europea, donde pues va a destacar muchos países, donde son aproximadamente 27, que tenemos a Gales, Escocia, Eslovenia, Países Bajos. En este caso Reino Unido, etcétera. Tenemos aproximadamente 150 empresas privadas de la red alemana, de la cual la más importante es Deutschmann. También tenemos aproximadamente 50 millones de pasajeros transportados al año, donde sus principales aportes, bueno, lo que transportan son las autopartes, los medicamentos, el gas de petróleo, los derivados del petróleo, helicópteros y aviones. Y bueno, Alemania tiene un plan en esta próxima década que es de 2020 a 2030, una inversión de aproximadamente 284.000 millones de dólares para su red de transporte de calidad para poder expandirse y también para poder mejorar de forma ecológica. Y bueno, aquí tenemos la comparación con México. México tiene 1.29 millones de dólares. Su superficie es de 1.964 millones de kilómetros y tiene un total de 126.7 millones de habitantes, con un total de kilómetros y patios de 27.000 kilómetros en vías. Y los países asociados son Estados Unidos y Canadá, con un total de empresas privadas de 21, donde la principal en este caso es Ferromex, y al año transportan 30.4 millones de pasajeros, con un PIB en el transporte ferroviario de 7.6 millones, perdón, 7.6%, y donde sus principales productos transportados son los industriales, los agrícolas,
minerales derivados del petróleo, inorgánicos, y los principales productos, en este caso de robo, que tienen son el grano y las semillas y las autopartes. Asimismo, en este caso, México tiene un plan de inversión que se generó a partir de 1927 y este va a generar a futuro en 20 años, gastándose aproximadamente 11 millones de dólares anuales. Asimismo, bueno, con estos datos que ya tenemos, podemos mencionar que Alemania supera el PIB de México por 3 veces su cantidad, que en Alemania tenemos 4.22, en México tenemos 1.29, en su superficie aproximadamente México tiene 6 veces más de territorio y de habitantes son aproximadamente 40,000 personas más. Y en vías, Alemania constituye de su territorio 1/8 de su superficie, mientras que en México constituye 1/20 de esta superficie, el cual indica que pues México debería de ampliar más sus fronteras. Y mencionar también que los países asociados, pues como les había dicho, en este caso Alemania cuenta con 27 países asociados, que es la Unión Europea, donde pues es el principal promotor de esta unión, donde tiene el 90% del mercado, igual que su empresa privada, mientras que México, a pesar de que tiene Estados Unidos y Canadá, que son una potencia mundial, no es suficiente para poder alcanzar estos números. Asimismo, bueno, como les mencionaba de las empresas, México nada más tiene 21, mientras que en Alemania tenemos 150, que prácticamente es 8 veces más de que México, mientras que México pues se queda con nada más 21. Y bueno, de pasajeros, aproximadamente pues Alemania, por ser un país un poco más chico, puede transportar a más personas entre frontera, entre países. Y bueno, la inversión es algo muy importante, ya que pues México no tiene un plan actualizado sobre esta inversión y bueno, como tal, Alemania tiene ya un plan a futuro sobre esta década y, y bueno, pues de Alemania posiblemente sí haya algún tipo de robo, pero no son tan frecuentes como en México. Y bueno, ya por último, pues les vamos a decir las conclusiones que llegamos con este tema de la comparación de México para poder ser mejor o poder llegar a ser Alemania en su infraestructura de ferroviario. Y la primera conclusión, como les había mencionado, es que que México actualmente actualice este sistema de inversión y que retome las vías que ya tiene para poder invertir en los próximos años y la inversión que tenga, que podría ser de 11 millones, subirla con Estados Unidos y Canadá para que la mayor cantidad de mercancías y pasajeros pueda detonar la economía de México. La siguiente, bueno, retomando este punto, lo anterior mencionado, pues hacer que México no solamente en po- esté asociado con dos países, que sería Estados Unidos y Canadá, como se los había mencionado, pues son países ricos social, políticamente y económicamente hablando, pero necesita asociarse con más países de Latinoamérica. Y por último, la última conclusión es que el tema de seguridad es un tanto muy importante para poderse tratar, debido a que pues las autopartes, granos y semillas son lo que genera mayor impacto en este caso en el transporte, lo que puede ocasionar desconfianza por parte de las empresas y puede hacer que no quieran venir a invertir a México para que se haga esta infraestructura y se desarrolle más. Asimismo, bueno, aquí tenemos ya por último los links de consulta y por nuestra parte sería todo y le agradecemos su atención.